Bienvenidos. Quien les habla la licenciada Norelis Ravelo. El siguiente video forma parte de la maestría en Administración de Empresas Mención Gerencia de la Universidad de Carabobo, Campus La Morita. La asignatura se llama Técnicas Cuantitativas, dirigida por el Dr. William Quintana. Nuestro grupo está conformado por profesionales del área contable y de la ingeniería, a quienes nos ha correspondido desarrollar el tema número 8, Control Estadístico de Calidad. El contenido que veremos a continuación tiene que ver con la calidad de un producto o servicio, donde se establecerá una breve reseña histórica y se realizará una definición de lo que es la calidad. Posteriormente veremos los fundamentos teóricos del control estadístico de procesos y podremos definir todo lo que corresponde a calidad, sistema de gestión de calidad, eficiencia, eficacia y normas ISO. Posteriormente veremos lo que son los gráficos del control de procesos, en los cuales podremos verificar cuáles son los gráficos de datos por variables y los gráficos de datos por atributos. Y finalmente podremos realizar una resolución e interpretación de resultados de problemas de control estadístico de calidad con programas de computación, donde se realizará y se resolverá un problema con programas de computación. A continuación presentaremos una breve reseña histórica sobre la calidad. En 1920, Walter Andrew Shewhart diseña el diagrama o gráfico de control, también conocido como diagrama de Shewhart, carta de control o diagrama de comportamiento de proceso, el cual es una de las 7 herramientas de calidad definidas por Ishikawa. Por otra parte, Gran Bretaña también aplicó con el apoyo de Estados Unidos a su industria militar, de hecho desde 1935, una serie de normas de calidad. A las primeras normas de calidad británicas se les conoce como el sistema de normas 600 y tiempo después surgen las normas británicas 1008. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. El control estadístico del proceso se convirtió poco a poco y paulatinamente en un arma secreta de la industria. Fue así como los estudios industriales sobre cómo elevar la calidad bajo el método moderno consistente en el control estadístico del proceso llevó a los norteamericanos a crear el primer sistema de aseguramiento de la calidad vigente en el mundo. En octubre de 1942, de cada 1000 paracaídas que eran fabricados, por lo menos el 3,45% no se abrieron, lo que significó una gran cantidad de jóvenes soldados norteamericanos caídos como consecuencia de los defectos que traían los paracaídas. Uno de los principales interesados en elevar la calidad fue el gobierno norteamericano y especialmente la industria militar de Estados Unidos. Para los militares era fundamental el evitar que tantos jóvenes norteamericanos perecieran simple y sencillamente porque sus paracaídas no se abrían. A partir de 1947 se intensificó la búsqueda para establecer los estándares de calidad a través de una visión de aseguramiento de la calidad para evitar aquella tragedia. No solamente podríamos echar la culpa a los paracaídas, sino que también hubo una gran cantidad de fallas en el armamento de Estados Unidos. Proporcionaban a sus aliados y a sus propias tropas. Las fallas principales estaban esencialmente en el equipo pesado. El Dr. Edward Deming, entre 1940 y 1943, fue uno de los grandes estadistas, discípulo de Shewhart, que había trabajado en el célebre Western Electric Company de la ciudad de Chicago, Illinois. Fue ahí donde tuvieron lugar los primeros experimentos serios sobre la productividad por Elton Mayer. Deming, un hombre absolutamente desconocido en ese tiempo, trabajó en la Universidad de Stanford, capacitando a cientos de ingenieros militares en el control estadístico del proceso. Fueron capacitados en la implementación de la norma de calidad Z1 a través de una serie de entrenamientos en donde el aseguramiento de la calidad era el fundamento esencial y en donde fue aplicado, por cierto, el control estadístico del proceso.
Él define en el ciclo PDCA, Plan, Do, Check and Act, sus siglas en inglés, un proceso sistemático para adquirir conocimiento y mejorar continuamente un producto, proceso o servicio. Posteriormente, en el año 1947, se crean las normas ISO 9001, elaboradas por la Organización Internacional para la Estandarización, la cual determina los requisitos para un sistema de gestión de calidad que puede utilizarse para su aplicación interna en las organizaciones, sin importar si el producto y o servicio lo brinda una organización pública o una empresa privada, cualquiera que sea su rama para su certificación o con fines contractuales. La Organización Internacional de Estandarización es un organismo independiente, no gubernamental, que actualmente reúne a más de 1 millón de empresas y organizaciones en más de 170 países, miembros alrededor del mundo. Esta organización se creó luego de la Segunda Guerra Mundial, tras la reunión en Inglaterra de delegados de 25 países para coordinar y unificar estándares mundiales. A continuación definiremos la calidad de un proceso o de un servicio. En 1974, Gilmore define la calidad, que es el grado en el cual un producto específico se ajusta a un diseño o especificación. En ese mismo año, Juran define calidad, que es la adecuación para el uso. Posteriormente, Pearson comenta que aunque la calidad no se pueda definir, usted sabe lo que es. En 1989, Ross Johnson y William Wilshire dicen que la calidad es la totalidad de las características de un bien o servicio que se apoya en su capacidad para satisfacer las necesidades establecidas o implicadas. Según Henry Ford, la calidad está definida por el consumidor. El cliente quiere productos y servicios que durante sus vidas útiles cumplan con sus necesidades y expectativas a un costo que represente valor. Finalmente, Render define la calidad. Para casi todos los productos o servicios existe más de una organización que trata de lograr una venta. El precio puede ser un asunto importante en el resultado de lograr o perder la venta, pero otro factor es la calidad. De hecho, con frecuencia la calidad es el aspecto más importante y la mala calidad puede ser muy costosa tanto para la empresa que produce como para el cliente. Hablemos de los fundamentos teóricos del control estadístico de la calidad. Es el proceso que utiliza herramientas estadísticas y de probabilidad para ayudar a controlar los procesos y producir bienes y servicios consistentes. En la década de 1920 se desarrollan herramientas importantes del control estadístico y en el año de 1924 se introducen los gráficos de control, permitiendo visualizar el comportamiento de los datos para la toma de decisión. Posteriormente, en 1930 diseñaron las tablas de muestreos de aceptación. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Edward Deming inicia la expansión de sus conocimientos sobre el control estadístico en Japón. En 1961 se escribe el libro Hágalo bien la primera vez, introduciendo de esta manera la calidad en los procesos, apuntando y asegurando el propósito de cumplir las expectativas de las partes interesadas. Las grandes compañías han evolucionado en los procesos de calidad y en la actualidad luchan por obtener certificación internacional ISO 9000, ya que es un estándar reconocido a nivel mundial. La ISO es la Organización Nacional de Estandarización. En Venezuela, el ente autorizado es Fondonorma y emite certificación a través de la ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad.
En la actualidad existen más de 67 empresas certificadas en el sistema de gestión y Fondonorma es reconocida a través de la UNAC, Sencamer y es miembro de Aquinex. Hablemos de calidad. La calidad no es un concepto nuevo, ya que es introducido en el año de 1920. Sin embargo, la norma ISO 9000 define como calidad el grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto cumple los requisitos. Cuando hablemos del sistema de gestión de la calidad, no es más que un proceso o un conjunto de procesos interrelacionados enfocados en el logro eficiente y eficaz de los objetivos de la calidad. Para poder reconocer cuando somos eficientes y eficaz, decimos que la eficiencia es usar los recursos prudentemente de una manera costo efectiva y eficacia es el grado en que se cumplen las actividades planificadas y se alcanzan el resultado planificado. A continuación, le presentamos una imagen donde despliega los términos y cómo no alcanzamos la eficacia y la eficiencia. Hablemos de la evolución de la norma ISO 9000. Esta norma inicia con sus cambios significativos a partir del año de 1987 y en la actualidad se rige por la versión vigente 2015. Esta versión está diseñada con una estructura de alto nivel, ya que a partir de este cambio todas las demás normas internacionales tendrán esta estructura, donde los primeros 3 se denominan generalidades y del 4 al 10 sus requisitos. Esta norma está enfocado bajo el ciclo PHBA y un pensamiento basado en riesgo. Asimismo, para tener una certificación debemos regirnos por los principios de la gestión de la calidad, los cuales son enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisión basado en evidencia, gestión de las relaciones. Dentro de los pioneros en el control estadístico de calidad tenemos a Edward Deming, el cual ha introducido el ciclo PHBA como una herramienta de gestión vigente por más de 50 años. Ha sido adoptado recientemente por la familia de las normas ISO, por su comparada eficacia para reducir costos, optimizar la productividad, incrementar la rentabilidad de las organizaciones. A continuación se presenta la estructura del ciclo de Deming con este enfoque: la P de planear, la H del hacer, la B de verificar y la A de actuar. La norma internacional ISO emplea el enfoque a proceso que incorpora este ciclo y el pensamiento basado en riesgo. El enfoque a proceso permite a una organización planificar sus procesos y sus interrelaciones. Permite a la organización asegurar que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente. La norma ISO 9001 en su versión 2015 trabaja bajo el enfoque PHBA: planear, hacer, verificar y actuar, que comprenden el ciclo de la mejora. Al dividir la norma en capítulos nos encontramos que el contexto de la organización, el liderazgo y la planificación se encuentran en el planear, soporte y operación en el hacer, evaluación del desempeño en el verificar y mejora en el actuar, dando cumplimiento a lo establecido por Deming. Los gráficos de control. El gráfico de control es la principal herramienta utilizada para llevar a cabo el control estadístico de calidad. Es una técnica gráfica en la cual las estadísticas calculadas de los valores obtenidos son marcadas con relación al tiempo para determinar si el proceso permanece en control. La gráfica está conformada por 3 líneas o límites horizontales: línea central, límite de control superior, límite de control inferior. Estas permiten distinguir entre las causas de variación, las cuales se agrupan en causas aleatorias de variación,
que son causas desconocidas y con poca significación, debidas al azar y presentes en todo proceso. Causas específicas, imputables o asignables. Normalmente no deben estar presentes en el proceso. Provocan variaciones significativas. Existen diferentes tipos de gráficos de control de datos por variables, en las que están comprendidas las gráficas de promedio y las gráficas de rango, y las de datos por atributos, las denominadas gráficas de proporciones y las gráficas de ocurrencia. Ahora hablemos de los términos importantes en los gráficos de control. Entre ellos están la causa asignable, la causa aleatoria, el límite superior de control, el límite inferior de control y el límite central de control. Cuando hablamos de causa asignable, son aquellas que pueden ser identificadas y reparadas. Es decir, pueden eliminarse el origen de estas causas, encontradas o identificadas dentro de los procesos. La causa aleatoria son aquellas que es posible reducir, pero no pueden ser eliminadas del proceso. Ya forman parte de las mismas condiciones del proceso. Límite superior de control es el valor más grande aceptado en el proceso. El límite inferior de control es el opuesto al superior, es decir, el valor más pequeño. Y el límite central de control es la línea central del gráfico. Entre más cerca están los puntos a la línea más estable, se considera que está el proceso. De acuerdo a lo expresado anteriormente, ahora veamos cómo realizar un gráfico de control. Primero, elegir la característica de estudio. Debe medir la variable que queremos controlar, como por ejemplo la longitud de una pieza, la temperatura de una máquina, entre otros. Luego tomamos los datos. Debemos recoger los valores durante un periodo de tiempo suficiente que nos permita obtener una visión representativa del desarrollo del proceso. Luego introducir los datos en la hoja de cálculo y calcular la línea central, que es el valor medio de los datos, y los límites superior e inferior, considerando los términos mencionados anteriormente. Luego representar los datos en la gráfica y estudiar si el funcionamiento es el correcto. Si no fuera por estar el proceso descentrado, la media de los datos no es la medida que nos pide las especificaciones. Habría que calibrar las máquinas. O bien, si la variabilidad es demasiado alta y los productos se salen de las tolerancias demasiado frecuente, habría que estudiar las causas para afinar los resultados. Y luego volver a realizar el estudio cada cierto tiempo para comprobar que el funcionamiento sigue siendo el correcto. Después de realizar el gráfico, ahora debemos interpretarlo. Entonces, ¿cómo interpretar un gráfico de control? En la gráfica se muestran datos del desempeño de un proceso. Estos datos pueden ser continuos, como por ejemplo las medidas de una pieza o el número de piezas conforme respecto de cada lote de X unidades. O bien también se pueden mostrar datos discretos. Ejemplo, pieza conforme o pieza no conforme. En el caso de ser datos continuos, se suele incluir una línea horizontal con el valor medio de referencia y dos líneas más con el límite de control estadístico, superior e inferior, en la gráfica. Aquellos límites que incluyen el 95% de los datos. En este caso, solo el 2.5% de los valores deben dar por encima o por debajo de los límites. Al ser tan restrictivo, en esta situación, si un dato sale fuera de los límites,
significará que ha habido una circunstancia inusual en el proceso y hay que verificar cuál es la causa. Los límites que incluyen el 75% de los datos, en este caso, un proceso que funcione correctamente deberá mostrar un 75% de los valores dentro de los límites superior e inferior, un 12.5% de los valores por encima del límite superior y otro 12.5% por debajo del límite inferior. Si se aprecia un punto fuera de estos límites, se considera como normal, pero si aparecen varios puntos seguidos por encima o por debajo de esos límites, probablemente sea una situación inusual e indique que el proceso está descontrolado. Ahora, dentro de los fundamentos de un proceso bajo control, este tipo de gráficos de control son un mecanismo para detectar si el proceso está funcionando correctamente. Nos permite ver ese comportamiento o si se está produciendo situaciones anómalas. Cuando una gráfica muestra una situación fuera de control, se puede iniciar una investigación para identificar las causas y tomar una decisión que corrija las desviaciones. Allí nos podemos ir a otras herramientas como tormentas de idea, análisis de causa raíz, es la espina de pescado y Chicagua, que nos permitan evidenciar cuáles fueron esas causas y poder tomar las acciones correctivas oportunas. Los valores mostrados en el diagrama deben ser aleatorios y seguir una distribución estadística o comportamiento normal, estando centrados en la línea del punto medio y teniendo una variabilidad que puede deberse a dos factores. Uno común que es inherente al proceso y por lo tanto no podemos evitarlo. Y la otra especial que causa una variación excesiva y debe ser corregida a través de acciones correctivas para poder eliminar el origen de dicha causa. Podemos visualizar en la imagen representativa los distintos comportamientos. Tenemos un comportamiento normal, un punto afuera hacia arriba, donde debemos investigar la causa, un punto afuera hacia abajo, dos puntos cerca del control superior, dos puntos cerca del control inferior, corrida de 5 puntos arriba de la línea central, corrida de 5 puntos abajo de la línea central, tendencia de 5 puntos en una dirección. Hay que investigar la causa del cambio progresivo y un comportamiento errático. Como hemos visto durante esta presentación, la aplicación del control estadístico de calidad en las organizaciones que proveen productos y servicios es de suma importancia. Por ello, a lo largo de los años se han desarrollado programas, software, complementos y aplicaciones para el análisis y resolución de problemas en este ámbito. Hacer uso de estos programas tiene ventajas considerables respecto a si hiciéramos los cálculos de forma manual. Dentro de las ventajas más importantes podemos destacar que se reduce significativamente el tiempo dedicado al análisis y procesamiento de los datos, así como el registro de los mismos. También nos permite aumentar la precisión de los resultados, nos permite editar y guardar información para ser consultada o evaluada posteriormente. Nos permiten generar diferentes representaciones gráficas de control estadístico de calidad, así como elaborar informes y reportes del desempeño de los procesos. En el mercado actual existe una gran variedad de soluciones, desde las más simples hasta las más complejas,
versiones gratuitas o que requieren licencia, versiones que se encuentran en línea en la nube, por ejemplo, y el seleccionar el que más se adapta a las necesidades de la organización es una tarea importante. En esta oportunidad vamos a trabajar con un programa llamado WinQSB, el cual es un sistema interactivo de ayuda a la toma de decisiones que contiene herramientas muy útiles para resolver distintos tipos de problemas en el campo de la investigación operativa. Uno de estos módulos es el de gráficos de control de calidad y es el que estaremos utilizando para la resolución del siguiente problema. Imaginemos una empresa de alimentos que produce cajas de cereales, las cuales se etiquetan indicando un contenido neto igual a 10 onzas. Para el control estadístico de este proceso, se decide muestrar cada hora el peso de las muestras. El operador, en este caso, debe pesar muestras aleatorias de un tamaño igual a 4 cajas para verificar el control del proceso de envasado. Durante el turno se registran los datos presentados en la siguiente tabla, en el cual tenemos el muestreo de estas cajas desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Se requiere conocer los límites de control para las gráficas X barra y rango. Además, se requiere saber si el proceso se encuentra bajo control y qué otros pasos debería seguir el departamento de calidad de acuerdo a estos resultados. El primer paso en la resolución de este problema es abrir el programa en nuestra computadora, el cual debe estar previamente instalado, y seleccionar en el menú desplegable el módulo de gráfico de control de calidad. Inmediatamente se abrirá una ventana en la cual debemos desplegar en el menú de archivo y seleccionar la carga de un nuevo problema. En caso tal que el problema se encuentre previamente cargado, pudiéramos seleccionar la segunda opción. Se debe registrar las especificaciones del problema. En este campo, lo primero que debemos identificar es si la data es de tipo variable o por atributo. En nuestro caso, el peso, como es una data numérica, se corresponde a una variable de tipo continuo. También podemos ingresar la forma en la cual se van a ingresar los datos de los subgrupos, si es de manera vertical u horizontal. Podemos escribir el título del problema. Debemos indicar el número de características de calidad a controlar. En nuestro caso estaremos hablando de una sola, que es el peso. También debemos indicar el número de los subgrupos. Recordemos que se hicieron las mediciones desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, cada hora, lo cual corresponde a 5 subgrupos. Y muy importante, el tamaño de estos subgrupos, que se nos indica en el problema, el cual está conformado por 4 cajas. Una vez ingresados los datos, podemos presionar la tecla OK y se nos desplegará un cuadro para escribir o registrar las características de calidad a controlar. En nuestro caso, fíjense que automáticamente el programa indica cuáles son los subgrupos y el número de muestras por cada uno. Nosotros procederemos a llenar en la columna de hora y la columna de la característica número 1, el peso. Fíjense que adicionalmente se puede registrar la fecha, se puede registrar el campo para deshabilitar alguna de estas muestras en caso de que así lo necesitemos, e indicar causas, acciones y comentarios. Inicialmente dejaremos estos campos vacíos para poder procesar los datos. Ahora vamos a proceder a generar las gráficas de control. Esto lo podemos hacer a través de dos opciones. La primera, en el menú de galería, podemos seleccionar el tipo de gráfica que necesitamos. En nuestro caso vamos a trabajar con la gráfica X barra y rango. O también lo podemos ubicar a través del cuadro de cinta de opciones, el símbolo de generar gráficas de control. Una vez seleccionado, en nuestro caso vamos a iniciar con la gráfica X barra. Se nos despliega la configuración que trae por defecto el programa para generarla. Fíjense que para los límites de control está predeterminado realizarlo más o menos 3 sigmas. Sin embargo, nosotros pudiéramos modificarlo si ya tenemos datos o conocemos los datos previos del proceso, el número de sigma, o definir cuáles van a ser estos límites.
También nos indica la forma de presentar los resultados, de cómo se va a presentar el promedio y las desviaciones estándar. En nuestro caso vamos a dejar los datos preconfigurados por el programa y vamos a seleccionar la tecla OK. Inmediatamente se nos genera el gráfico de control X bar, donde cada punto corresponde al promedio de un subgrupo. Recordemos que en este gráfico podemos observar la línea central, que es el promedio de todos estos subgrupos, y la desviación estándar, la cual nos resultó de 0.1263. Fíjense que tenemos en la línea azul representados los límites de control inferior y superior a 3 sigmas, y la línea de referencia como de color marrón, la representación de el primer sigma y el segundo sigma. Esta gráfica lo que nos muestra, de acuerdo a todo lo que ya hemos visto, es que hay una distribución aleatoria de los resultados. No vemos una tendencia que nos indique que el proceso está saliendo de control, o no tenemos puntos fuera de control. Luego vamos a generar la gráfica de rango. La gráfica de rango nos refleja la variación, la dispersión entre el valor mínimo y máximo de cada subgrupo. De igual manera vamos a tener un límite central, ¿ok?, en 0.52, y los límites de control inferior y superior. En nuestro caso el límite de control inferior es 0, ya que no podemos tener valores en negativo. Adicionalmente, el programa también nos permite generar otros tipos de análisis. Si nosotros vamos al menú de análisis, podemos seleccionar la primera opción, que nos puede decir cuál es el resumen de la muestra, en el cual nos indican los parámetros o las variables estadísticas que corresponden a esta muestra. Podemos ver el promedio, la mediana, el valor medio, la variancia, la desviación estándar, el rango y los valores máximos y mínimos por cada subgrupo y de la muestra en general, lo cual es una información complementaria para el poder integrar los gráficos de control. Ya con toda la información podemos concluir que el proceso se encuentra bajo control estadístico, debido a que las gráficas X barra y rango podemos observar una variación aleatoria con una distribución estadística normal de los puntos alrededor del punto medio. No tenemos puntos fuera de los límites de control establecidos en más o menos 3 sigmas. No hay tendencias por encima o por debajo de la media. Y la desviación estándar es baja, lo que indica que la mayor parte de los datos de la muestra están agrupados cerca del valor medio. Ahora bien, nosotros contamos con una especificación del producto con un contenido neto igual a 10 onzas. Si evaluamos este nuevo especificación con la media del proceso, la cual resultó de 10.04 onzas, podemos ver que el valor está muy cercano a este objetivo. Sin embargo, también tenemos un peso mínimo registrado igual a 9.7 onzas, lo cual estaría afectando la calidad del producto, ya que es un valor que está por debajo del contenido neto declarado en el empaque del mismo. Por tal motivo, el Departamento de Control de Calidad debería tomar las siguientes acciones. La primera, ajustar los equipos o maquinarias de modo que el proceso sea capaz de envasar los cereales a partir de este valor, es decir, tomar como límite inferior 10 onzas y no como límite promedio. Una vez realizados estos ajustes, se debería realizar nuevamente el análisis estadístico para evaluar cuáles serían los nuevos límites de control y desviación estándar del proceso. Para nuestro equipo, conformado por profesionales del área contable e ingenieril, les damos las gracias por su atención y esperamos que esta presentación sea de ayuda
y apoyo en el control estadístico de los procesos de su organización.